Hablaremos, ya que hablábamos del programa, de bufones. Pero bufones en la antigüedad, ¿no? Que son los únicos que existían o que admitían llamarse así, ¿no? Voltaire dice que la palabra buffon proviene de bufo, un término de bajo latín con el que se designaba a los que aparecían en las representaciones populares con las mejillas infladas para recibir bofetadas. Inflaba las mejillas para que el golpe fuera más ruidoso e hiciera reír de mejor gana a los espectadores, dice Voltaire, que de ahí viene la palabra. La moda de tener bufones domésticos parece haber tenido origen entre los persas, o en Egipto, o en la India. En antiguas pinturas que adornan los sepulcros del delta, se ven ricos egipcios acompañados de personajes contrahechos y grotescos que se conjetura eran los bufones. Eso en el Egipto, pero en la India está el Ramayana, donde se cuenta que la esposa de Rama, la bella Sita, tenía a su lado un bufón que se encargaba de describirle las cualidades de sus amantes. Es decir, eso siempre causó gracia. A ver, o sea, la mina no solo tenía un amante, sino que tenía un bufón que describía al amante. A ver, dice, para lo cual, desde luego tenía que gozar del amante en presencia del bufón. O sea, a ver, describa a mi amante. Bueno, dice, un muchacho así, extraordinario. En un pasaje del libro de Samuel, pasamos a los hebreos, puede leerse que el rey Aquish, del país de Gat, tenía bufones de corte y que el mismo Salomón tenía un bufón preferido que se llamaba Marcolfo. Este Marcolfo tenía la cara ancha y arrugada, los ojos grandes, las orejas largas, los labios colgantes, la barba de chivo y la cabellera como un matorral. No me mire así. Me parece que la conozco. Parece que daba consejos a Salomón y era el único que osaba ofenderlo. Los griegos tenían, me imagino, los reyes griegos, ¿no? O los tiranos, tenían todos ellos bufones a su lado. Digo porque hay distintas formas de gobierno en los estados de la Hélade, incluso en el mismo estado en forma sucesiva ha habido distintas formas de gobierno. Pero había bufones en la corte del tirano de Feres, en Sicilia en la corte de los Hierones y en Macedonia en la corte del rey Filipo, el papá de Alejandro el Grande. Ahí había bufones. Antíoco IX, el rey de Siria, allá por el año 100 a.C., quiso ser él mismo bufón, pero no encontró jerarquía superior a quien destinar sus gracias. Está muy bien esto. Estudiaba con aplicación el oficio del farsante, aprendió a hacer desaparecer aceitunas e imitaba animales salvajes. Pero comprendió que para hacer de bufón era necesario un rey. Y si era rey, no encontraba quien lo sojuzgara. ¿Qué gracia tiene hacerle chistes a los inferiores? Bien. Bleda, el hermano de Atila, tenía un bufón llamado Cercón. Era, según las crónicas, enano, patizambo, chato y desnarigado. No lo mire hacia abajo. Sí. Este desdichado recorría el mundo de un extremo a otro como el objeto más extraño y divertido. La gente se divertía con esas cosas, ¿no? Bleda, el hermano de Atila, calcule, ¿no? No podía estar un minuto sin él, no sin Atila, sin Cercón. Lo tenía a su lado en la mesa, en la guerra. Bleda se divertía viendo al bufón moverse, escuchándolo hablar, y hablaba en varios idiomas. Entre los bufones domésticos de la antigüedad, quizá el más famoso ha sido Esopo, el fabulista esclavo, ¿no? Planudio, un monje griego del siglo XIV, Máximo Planudes sería, escribió una biografía de Esopo que luego La Fontaine reprodujo con algunas modificaciones y supresiones, ¿no? Según Planudio, Esopo era de una fealdad impresionante, era muy feo, pero era un gran histrión y su elocuencia al hablar era poco común. Esopo tuvo como amos
a Janto, que era de Samia, o de Samos, era Samio, quiere decir que era de la isla de Samos, ¿no? A un tal de Marco, a Atenes y a Jarmón. Y su función con ellos no tenía que ver con el relato de historias edificantes, como hoy nos imaginamos a Esopo. Debía hacerlos reír. Y para ello contaba las anécdotas más atrevidas y las historias más ingeniosas. Además, era buen bailarín. En Grecia estaba lleno de bufones callejeros, cuyos clientes, espectadores, eran los paseantes. Son más independientes los bufones callejeros que los bufones de corte. ¿Entiende? Porque, claro, porque no tienen un jefe al cual agradar. Entonces son más independientes en su discurso. Y que la gente les pagaba. Creo que sí, le daba una propina. Los más exitosos eran los imitadores de gruñidos de cerdo y de cacareos de gallina, tal como sucede hoy. Caedón de Tracia, además de experto imitador y ventrílocuo, deslumbraba con unas muñecas que había traído de Egipto, a las que hacía mover con hilos y resortes. Y escribió Aristóteles en el capítulo 6 de Mundo acerca de estas marionetas, ¿no? Cuando estos que mueven las figurillas tiran del hilo atado a uno de los miembros, éstas obedecen al punto y se ve doblarse su cuello, inclinarse su cabeza y sus ojos, sus manos. Todos sus miembros parecen de una mujer viva, dice Aristóteles, que era muy pajuerano. Pero era porque no tenía en su pasado, no tenía 2000 años de marionetas. Las había visto por primera vez. Así que bueno. Nosotros que ya nos hemos adiestrado desde los Piccoli de Podreca en adelante, ya no saltamos de admiración cuando vemos un tipo, una marioneta, como le pasó a Aristóteles, que me imagino casi se desmaya. Había también ciudadanos ricos que contrataban de por vida a algunos de estos hombres con virtudes bufonescas. Había también unos burladores públicos llamados planes, y formaban en tiempos de Filipo de Macedonia una verdadera corporación, una especie de cofradía burlesca que se reunía en el templo de Hércules. Filipo quiso contratar a algunos para llevarlos a su casa, pero los tipos se negaron. Entonces insistió Filipo y ofreció una fortuna para que al menos escribieran una colección con sus mejores gracias y se la dieran a él para que hiciera representar esas gracias por otras personas. Y la ejecución de aquel libreto no satisfizo a Filipo. Había dado órdenes a sus ayudas para que ejecutaran las gracias, pero no le arrancaron ni una sola sonrisa, ¿no? En Roma era especialmente durante los banquetes cuando intervenían los bufones. Su importancia era tal que ocupaban el sitio más relevante, que en otros tiempos era tomado, por ejemplo, por los cantores y aedos homéricos. No, acá los bufones en Roma. Los bufones que participaban en los banquetes romanos eran en general expertos cantores de epigramas priápicos. En la Grecia clásica los priapeos eran poemas eróticos que tenían como tema básico al dios Príapo, cuyas virtudes me imagino todos ustedes conocerán. Así los epigramas que lanzaban estos bufones eran breves sátiras en verso que terminaban con alguna expresión punzante. Por ejemplo, en el medio de la plaza del pueblo de Pehuajó hay un letrero que dice, y ahí venía la expresión punzante. Bien. Se dividían en dos partes estos epigramas, los llamados de expectativa y de explicación. El orador llevaba al oyente por un camino que luego quebraba brusca e inesperadamente, como con el inciso como flor de regadera. Muy bien. También existían los banquetes. Bueno, el mecanismo del humor clásico. Es claro, exactamente. Que tienen los quiebre, comediantes, que pone las cosas donde no deben ir. Bien.
También existía en los banquetes la figura del parásito. El parásito era un personaje simpático que solía ser invitado a comer a condición de estar siempre de buen humor, de excitar la risa de los demás, de hacer buena cara a las injurias que se le hicieren y aún de recibir sonriendo lo que se le tirara a la cabeza cuando el vino acaloraba a los comensales. Escribió Luciano, un filósofo escéptico del siglo II, al respecto. El parásito es un miserable que sin preocuparse de las cuestiones filosóficas con las que nada tiene que ver, ni del gobierno del mundo, que le importa poco, ríe, creyendo que todo va bien. Come, bebe y se regocija, gozando en paz, sin ser siquiera atormentado por los malos sueños, pues como no tiene ninguna inquietud, no puede ni siquiera soñar con ella. Digamos, para terminar, que a veces el parásito era reemplazado por un filósofo, que a pesar de su título no desempeñaba un oficio mucho más digno que el de parásito. El filósofo del banquete llevaba el nombre de aretálogo y provocaba la risa con ocurrencias chistosas después de exponer sentencias filosóficas. Eran pensadores pobres, estoicos o cínicos, que no teniendo escuelas donde enseñar, frecuentaban los festines de los ricos y divertían a los convidados con burlescas disputas sobre el bello y la virtud, tal como hacemos nosotros. Sí. Tal como hacemos nosotros. O como vinimos haciendo durante este tiempo y vamos a seguir haciendo hasta el día 30 de diciembre, en que pasaremos a alegrar otras cortes, o acaso estaremos en la calle. Sí. O por ahí imitando a los cerdos o a las gallinas. Hemos ido a... Una historia bárbara. Una historia bárbara. Sobre todo el personaje del parásito. El parásito, ¿no? Sí. El parásito es una cosa de loco. Aparte, me imagino que era terapéutico, porque los tipos con los comensales empezaban a tomar vino y después decían, bueno, tirémosle a este... Al parásito. Yo conozco parásitos. Hay muchos poderosos que tienen, esos tipos que invitan a comer y le festejan los chistes al que les paga y después se dejan maltratar. Se dejan maltratar un poco y reciben como contrapartida algunos beneficios materiales. Pero sigue habiendo. Bueno, fui a la discoteca, che. Es una historia bárbara, el discotecario dice... A mí el que siempre me hizo gracia, dice, fue el cuento de... Le voy a contar este cuento. Dice, resulta que había un tipo que se llamaba Pascual Angulo. Bueno, señor, ya empezó. No me parece que tenga el nivel de lo que acaba de hablar. Claro, digo, ¿qué tiene que ver con eso? ¿Cómo que tiene que ver? Dice, yo tengo mucha gracia para contar. Siempre, dice, me piden que cuente cuentos y soy muy gracioso yo. Me dice, ¿conoce el del japonés que se desgració en un velorio? No, señor, qué temática. Pero que le dé un disco. Estuvo contando chistes durante 2 horas. ¿Y usted no encontró la manera de pedirle un disco en esas 2 horas? No. Y entonces el tipo me lo dio él, el disco. Un disco que se llama, un tango que se llama justamente Qué risa. Está bien, muy pertinente, y fue escrito seguramente pensando en los bufones de la historia de Grecia, de Roma y de la edad. ¿Los menciona la letra a los bufones? No, en absoluto los menciona. Entonces... ¿Lo sugiere? No lo sugiere. ¿Y además, tampoco es un tango gracioso. Es más bien dramático. Bueno, así que... Pero se llama Qué risa. Hablar de bufones, qué risa, es lo que dice uno. ¿Qué dice uno cuando uno imita el gruñido de un cerdo? ¡Qué risa! Bien. Escucharemos entonces a Edmundo Rivero en este bello tango que se llama Qué risa. Adelante.